El binomio Cynthia Viteri y Mauricio Pozo ha presentado un plan de recuperación económica familiar que busca reducir la pobreza y mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Mauricio Pozo, economista de profesión, vinculado a la política como ministro de Finanzas en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez, consultor privado y analista económico, candidato a vicepresidente de la República por el PSC. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar aquí. ¿Qué lo motivó a aceptar esta candidatura como binomio de Cynthia Viteri? Veníamos conversando, preparando el programa económico, fue tomando forma la conversación, se hizo la propuesta o me hicieron la propuesta, conversamos, nos pusimos de acuerdo en los temas fundamentales y terminé aceptando, pero yo diría lo de fondo es la responsabilidad. No quisiera el día de mañana ver un país totalmente destrozado y cuando uno tuvo la oportunidad de colaborar, de poner el hombro, no haberlo hecho. Por esa razón, pues, mi conciencia me volcó a aceptar esta propuesta y además estoy convencido de que trabajar con Cynthia Viteri, con todo su carisma, su liderazgo, su pulcritud, sus antecedentes, pues es absolutamente satisfactorio y creo que hacemos un equipo de trabajo unido, fortalecido y que tenemos una propuesta clara para el país. El plan que han propuesto expone cómo hacerse realidad sobre un modelo de gestión económica que plantea un banco central con autonomía e independencia. Al respecto, el presidente Rafael Correa ha afirmado reiteradas veces que un país que no tiene moneda propia no debe tener banco central ni reservas monetarias. Sin embargo, el artículo 303 de la Constitución da al Ejecutivo la facultad de formular las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera y encarga al Banco Central de instrumentar esas políticas. ¿Cuáles han sido los resultados de convertir al Banco Central en una dependencia del Ejecutivo? Bueno, lamentablemente una primera consecuencia es que la información que provee, la información macroeconómica que provee, ha perdido consistencia, no hay seguridad de que la información sea exactamente la que corresponde. Hay una interferencia en el manejo de los activos del Banco Central y la mejor prueba de ello es la plata que el gobierno ha succionado del Banco Central, que es la plata de las reservas internacionales, es la plata de los depositantes en el Banco Central, es decir, los bancos a través de los depósitos de los clientes, el seguro social a través de los aportes de los afiliados, gobiernos seccionales y todos los que depositan en el central. Así que esa es una segunda consecuencia de cómo haberle metido la mano a una institución que fue tradicionalmente autónoma, independiente, que tenía su rol que se llama el tercero confiable, es decir, no es del sector privado el que opina, no es del gobierno el que opina, es una institución técnicamente sustentada la que da su visto bueno, por ejemplo, para el endeudamiento público, por ejemplo, para el presupuesto del Estado, por ejemplo, para proveer de información creíble y confiable. El Banco Central que no emite moneda no quiere decir que no tiene un rol. Esos que acabo de citar son los roles. El Banco Central tiene que ser el custodio de la liquidez, el custodio de los medios de pago, la garantía de la dolarización y no prestarse para financiarle al gobierno todo el desorden fiscal acumulado durante tantos años. Lo que usted plantea es de acuerdo a estándares internacionales, o sea, la autonomía del Banco Central es así en todos los estados modernos, no es una aberración ecuatoriana, digamos, que sea autónomo y para suprimir esa autonomía convertirlo en dependencia del Ejecutivo. Porque la utilización de las reservas de libre disponibilidad, consideradas excedentes de liquidez por la Junta Monetaria, reservas de la cual el Banco Central no es dueño sino depositario, ha convertido a estos depósitos en reserva del gobierno que los ha canjeado con peles del Ministerio de Finanzas. Esto le da liquidez al gobierno, pero ¿qué efectos causa en la economía en general, en la economía familiar y en particular en los agentes económicos dueños de esos depósitos? Bueno, fíjese, lo que usted menciona es absolutamente cierto. El Banco Central tiene que precautelar los principios de uso de las reservas, que son en el orden que siempre ha sido seguridad, rentabilidad y liquidez.
prestarle a un Estado cuyo riesgo es el segundo más alto de la región, obviamente contradice el principio de seguridad. Le están dando plata a un Estado mal manejado y que tiene riesgos altos. ¿Qué significa esto para el país, para los ciudadanos en general? Que se está utilizando la plata de los ciudadanos para prestarle al Estado. Es decir, se está debilitando la capacidad de intervención del Banco Central si la situación se tornara adversa. Es decir, si falta liquidez, ¿de qué recursos va a sacar la plata el Banco Central para proveerle liquidez a la economía? Si el día de mañana hay una situación de estrección adicional de recursos, es decir, de falta de plata, la gente va a tener más dificultad, por ejemplo, de acceder a un crédito. O el financiamiento que otorgan los bancos va a ser más caro. O la capacidad de emprender en un proyecto va a ser mucho más difícil. Esas serán las consecuencias de tener un banco central a merced del gobierno. Usted se refería al costo del dinero, que es un componente vital del proceso económico y está fundamentalmente a cargo del sector financiero privado. ¿Qué propone para reducir el costo del dinero, lo cual es vital para la producción, para la economía familiar? No ha estado lamentablemente, Alfredo, a merced de los actores privados. Esto ha sido una decisión administrativa del Banco Central. Si usted ve las tasas de interés a lo largo de los últimos años, parece el electrocardiograma de un cadáver. No se mueven, absolutamente horizontales. Pero no responden ni a la liquidez, ni al riesgo, ni a nada. Casi el triple de la inflación. ¿Por qué, siendo un país dolarizado, con una inflación baja, tenemos tasas de interés tan altas? Es correcto lo que usted dice. Hay dos razones para ello. La principal es que las tasas de interés no responden a las condiciones del mercado, es decir, no representan si el riesgo subió, si el riesgo bajó, si la liquidez subió, si la liquidez bajó. Segundo, el nivel de riesgo del Ecuador es alto. Cuando el nivel de riesgo de un país es alto, el costo del dinero también se eleva. Pero lo que estamos proponiendo, y creo que es algo sano para el Ecuador, es que haya inversión extranjera en la banca, es decir, que haya mayor presencia de banca internacional. Con una banca grande, internacional, actuando en el Ecuador, la presión para que bajen las tasas va a ser muy fuerte. Y esto hará pues que el costo de financiamiento, el costo de producción en el país se reduzca y de esta forma lograr un abaratamiento para que puedan las empresas pequeñas y grandes competir. Así que esta es un poco la política, la sugerencia que estamos encaminados a dar. El régimen tributario es esencial en un país en moneda propia precisamente para atraer los dólares que flotan en el mercado internacional. ¿Qué proponen al respecto? Hay que tomar una decisión inicial, que es la eliminación de básicamente 3 impuestos. El anticipo, el impuesto a la renta, que dejó de ser anticipo y se convirtió realmente en un impuesto. El impuesto a la salida de divisas y algunos que tienen que ver con salvaguardias de importación sobre tasas y algunos aranceles que están por encima de lo técnicamente correcto. Esta eliminación de impuestos, una vez adoptada, será sujeto de un anuncio y de una acción que significará no topar el sistema tributario por los próximos 4 años. Es decir, una señal de estabilidad tributaria de tal suerte de que el inversionista del Ecuador sepa que no le van a cambiar las reglas tributarias por ese periodo y el inversionista de afuera o el potencial inversionista del exterior sepa que no van a modificarle en absoluto los principios tributarios y no las 20 reformas que hemos visto en los últimos 10 años del Ecuador. Es lo que estamos proponiendo, obviamente. Ahora, para traer inversión respecto al IVA, no es solamente que es el impuesto de mayor recaudación y que es regresivo porque tiene una tasa única, ¿qué propone respecto al IVA? ¿Una tasa diferenciada, mantener el mismo IVA? ¿Cómo se va a manejar eso? Yo no soy partidario de tasas diferenciadas, realmente generan distorsiones, no generan estabilidad, producen movimientos para beneficiarse de un IVA más atractivo, es decir, lo mejor son tasas planas de aplicación general. Como sabemos, el IVA se está estableciendo ya en el 14%, producto del tema de las decisiones por el terremoto de abril pasado, y esto se va a mantener hasta abril, mayo del siguiente año. Cuando se reciban las cuentas, que nosotros tendremos que ver cuál es la herencia real, porque creo que vamos a tener sorpresas,
habrá que ver cuál es el resultado real fiscal, porque una es la información que se está anunciando y otra es la información que se está calculando desde afuera. Y ahí tomar una decisión, pero en general yo le diría proveer instrumentos que permitan que crezca el ingreso por tributos redistributivos, es decir, no aumentar tasas impositivas, sino que contribuyan más. Esto no es un tema de tasa, es un tema de número de contribuyentes, y ahí está el impuesto a la renta, por ejemplo, y tratar de que la dependencia de impuestos indirectos, como es el caso del IVA, en el tiempo se vaya reduciendo. Eso es lo que vamos a buscar. Y en cuanto al empleo, que hay un problema aquí, porque el régimen laboral es rígido, pero a su vez hay derechos de los trabajadores que son garantizados por la Constitución. ¿Cómo flexibilizar el mercado laboral sin afectar esos derechos? Bueno, aquí tenemos que primero entender todos que el que provee empleo es el sector privado, no es el sector público. El sector público está para supervisar, para regular, para establecer políticas, para poner las líneas de la cancha. Es el sector privado el que provee empleo. Y el sector privado, para poder contratar trabajadores, necesita reglas claras, certidumbre, seguridad, y también necesita un esquema laboral que le permita contratar trabajadores en las mejores condiciones posibles. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? En primer lugar, volver a la posibilidad de la libre contratación, es decir, la libre decisión tanto del contratante cuanto del contratado, tanto del trabajador cuanto del empleador, para que pueda, por ejemplo, trabajar por horas, obviamente siempre respetando los niveles salariales mínimos que se establezcan, los proporcionales al salario que corresponde. Si la persona pues trabaja en vez de 8 horas, 4 horas, pues ganará el equivalente a la mitad, es decir, al 50% del salario establecido, y así sucesivamente si trabaja 1 hora, 2 horas, 5 horas. Es decir, se va a buscar modernizar el sistema laboral. Y con el derecho a la seguridad social, digamos, sea cual sea el tiempo de trabajo. Claro, por supuesto, esos son temas que tendrán que irse regulando siempre respetando los derechos adquiridos, siempre respetando la necesidad de afiliación a la seguridad social y los legítimos haberes que han podido acumular los trabajadores a lo largo de los años. Mauricio Pozo, candidato a vicepresidente por el PSC, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias por la entrevista, Alfredo.